Dionisio Salas Astorga nació en Chile en el año 1965. Ha publicado Sentimiento en Valparaíso en el 82, Sábanas sin Flores en Mendoza en el 2003, Como en las películas y Últimas oraciones en el 2013 y Crónicas cínicas en el 2014. Todos por el sello Luna Roja. Su novela Las aventuras de Cepillo el León, subsidiada por el Ministerio de Cultura de Mendoza en el 2007, fue llevada al teatro y representada también en Ecuador, con auspicio del Ministerio de Cultura de ese país. Desde el 1992 ejerció el periodismo cultural en la revista Primera Fila, Diario 1, Diario Los Andes y MDZ. Recibió los premios Provincial de Periodismo en el año 1990, fue finalista de Vendimia en el 97 y en el 2012, Haroldo Conti en el año 1997, A quien corresponda en México en el 2002 y Cada loco con su tema en México en el 2013. Mención de honor de poesía en Nueva León, México en el 2015. Yo quiero cortar también porque me parece que lo importante es escuchar la palabra de un poeta, y en la voz del poeta es donde se privilegia también una parte importante de la literatura. Entonces le dejo el lugar, aunque no he dicho que fue el editor en el 2009 del volumen Promiscuos y Promisorios, una antología de poesía en Mendoza, y para eso fue un pionero que estuvo, a pesar de ser chileno, muy preocupado por nuestra literatura de Mendoza. Gracias. Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Vamos a cambiar de micrófono. No puedo hacer dos cosas, sostener el micrófono y hablar y además usar la computadora. Condición de varón. Más poeta que tengo limitaciones. Bueno, voy a agradecer en primer lugar a las autoridades que han organizado este congreso. No es la primera vez que vengo, probablemente sea la última, así que no me sale bien. Es muy importante hacer un congreso, es un gesto de rebeldía, además de todo el esfuerzo que significa. Obviamente que es una apuesta al pensamiento, a la construcción del pensamiento, y eso exige no solo vocación, servicio, sino mucha pasión por lo que se hace. Así que tienen todo mi reconocimiento, las autoridades, Trini, Darío, y gracias por la invitación. Les fallaron otras personas importantes, por eso me llamaron, pero yo estaba dispuesto. Yo siempre estoy dispuesto, así que el año que viene, si falla la gente otra vez, pueden contar conmigo. Yo originalmente iba a hablar sobre qué es la poesía, porque como he escrito algunos libros de poesía, me sentía autorizado a hablar de la poesía. Y después de pensar un poco, me di cuenta que hablar de la poesía significa hablar inexorablemente también de la literatura. Así que si ya tenía problemas con el primer tema, el segundo tema como que me terminó de complicar las cosas. Ahora, si uno habla de literatura, inexorablemente tiene que hablar de qué es escribir. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir en este congreso, porque la dificultad es mayor. De todas maneras, les voy a leer todo lo que quise decir, el esfuerzo que hice por llegar a una respuesta que, por supuesto, hay que revisar y que, como suele ocurrir en estos casos, cuando uno quiere protegerse, tiene que decir que es provisoria.
Todo poeta que se precie imagina que un día le preguntarán qué es para usted la poesía. Y se prepara secretamente durante su poética existencia para responder esta famosa y prestigiosa pregunta. Asiste al concierto repetido de los días, con el corazón en una mano y la virome cliqueando la otra. Va a todas partes con un fajo de citas y palabras ajenas, lecturas memorizadas en el colectivo o el trabajo, esperando que le suban la famosa pregunta. Que se la suban porque recuerden que el poeta vive en las nubes. Como gato con 7 vidas por vivir, el poeta en proceso se queda en los techos o el jardín de las cosas, esperando salte eso que profesores y hasta malos alumnos estudian, que sin embargo nadie, casi nadie sabe decir qué es la poesía, o por lo menos qué es la literatura, de última, qué es escribir. Tarde o temprano el poeta escéptico baja la guardia, se duerme a la sombra de los laureles en el patio, deja caer las citas de su mano, pierde libretas, lo mismo que los amores, la fe o los libros que prestó. Así pasan los años, y aunque el tiempo es relativo para Einstein, para nosotros el yuyo de verano se cocinan nuestras dudas, y lo que no se responde, lo que no sabemos, es fruto de discrepancias y hasta futuras guerras mundiales, o al menos guerras bibliográficas, pasto de congreso con total seguridad, como este, ¿no? Puesto a buscar ayuda y siguiendo su propio consejo de no quedarse únicamente con lo que dice Wikipedia, el poeta didáctico googlea qué es la poesía. Y de verdad lo dice, ¿no? Se arrima hasta el rincón del vago, entra a Yahoo Respuestas. Si algo no está ahí, dirían sus 200 alumnos, no existe. Y no está, o sea que no existe. Es decir, está, pero las respuestas son tan amplias, cual lista de candidatos a la República, y tan ambiguas y falsas como las propuestas de esos candidatos. No le queda otra entonces al poeta sin auxilio que resoplar los ácaros de su devaluada biblioteca, planchar los apuntes de teoría literaria que la Carmen Toriano insistía leyéramos despiertos allá en Filosofía y Letras, salir a buscar hasta en las fuentes de la plaza, confiarse a entrevistas o ediciones malogradas de confesiones de escritores, entre otras páginas que el tsunami de internet acerca a las contaminadas playas de nuestro escritorio. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es escribir? Eco Humberto, que siempre ayuda a levantar la autoestima a intelectuales con poca resiliencia, dirá: no tengo idea. Vargas Llosa Mario, narrador prematuro de novelas profundas como La Guerra del Fin del Mundo y La Casa Verde, que ahora ocupa un destacado lugar en revistas españolas del corazón, dice: escribir es el centro de lo que hago, no concibo mi vida sin la escritura. W.H. Auden, viejo candidato anglo al Nobel: escribo por lo mismo que la gente se desnuda por ahí, porque no tiene otra cosa que hacer. Por honor y la honra de las musas, declamaba Shakespeare, al que le gustaba mucho la honra de las musas. Porque uno no se encuentra bien, repite seguido Juan José Millás, Premio Príncipe de Asturias y futuro Nobel de España. Les estoy dando un dato, ¿no? Es un genio.
Estas respuestas hidalgas, más o menos ingeniosas, a veces serias y a veces ñoñas, forman una extensa cadena de oraciones sin verbo. Es decir, no nos dicen qué hacer, menos que menos al poeta o escritor que se sabe vive de una considerable porción del plagio de ideas ajenas. Don Pedro Barcia repite que en toda charla que quiera parecer seria hay que citar algo en latín o invocar a los griegos. Así que empecemos por una estatua conocida, Aristóteles. Infaltable Aristóteles. Aristóteles en su poética alza la antorcha de que la poesía, el arte en general, es imitación. Solo cambian los medios y los objetos a imitar. Así aprende el hombre y así disfruta, imitando. Eso decía Aristóteles. Esta idea corría bien por los helénicos caminos del siglo V a.C., cuando el hombre y la naturaleza tenían una cara sin maquillar y lo más trágico que habían visto en su cine de piedras era a un tipo que se casaba con la madre después de matar al padre. Para muchos apasionados al modelaje clásico, la idea los conformó hasta la misma época en que descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, ni el planeta terminaba en el alambre oxidado del horizonte. Obvio que si uno se anima, contra Aristóteles, concluye rápidamente que la literatura no puede ser imitar. Imitar es una parte de la cosa. Va de retro, dirían los surrealistas, por ejemplo, y todo el sindicato de autores antes y después que sostienen a muerte que el arte, la literatura, es ficción, crea mundos, los multiplica. En fin, dado que en los congresos uno nunca puede decir lo que vino a decir al congreso, vayamos dejando afuera parte de este trabajo. No enumeremos la historia de las definiciones de la literatura y el tiempo, eso está en Wikipedia. Y es harina de la teoría literaria. Saltemos, sin inmutarnos, unos 3000 años. Como los alumnos, pasemos de la antigüedad al presente sin fechas incómodas. De las pocas certezas que se pueden tener en esto de qué es la poesía, o qué es escribir, o qué es la literatura, algunos respetados señores, Pozuelo y Banco, Escarpit, Guillén, Miñolo, Eagleton, escriben que literatura es aquello que una comunidad de lectores decide que es literatura. Y esto cambia de acuerdo a las épocas. O sea, hay tantas definiciones de literatura como comunidades de lectores, niveles y lugares. Otros, apuntando más al instrumento del asunto, defienden que, por sobre todo, la poesía es una circunstancia especial del lenguaje, que la literatura tiene algo de puro fingimiento, que otorga identidad y cosas tan importantes como conocimiento y conciencia, agrega Graciela Reyes. Aunque también se puede compartir con Beatriz Arlo que la literatura padece el relativismo postmoderno y todo vale, todo puede ser literatura, porque estamos en democracia. El mercado hace al lector y el lector al mercado. Por lo tanto, el autor y el crítico están subordinados a ellos. Ojo, no confundir a Coca Sarli con Beatriz Arlo. No tiene nada que ver. Entonces, algunos se jubilan repitiendo que sin ficción no hay literatura. Pero las 3/4 partes del canon literario vigente se meten al lote del vecino, o sea, son historia, filosofía, psicología, política hecha y deshecha, estertores periodísticos, más que juego ficcional o fingido, mera construcción lingüística o búsqueda estética.
La literatura no es eso que hace uso anormal del lenguaje. ¿Han escuchado eso? Sin embargo, el escritor es el maestro de la lengua, dicen las maestras, algunas maestras. La literatura no debía entretener. ¿Hay alguien aquí que se pueda entretener con los cuentos de Rulfo? Por extensión, toda la literatura mexicana, la literatura rusa, con Raymond Carver, con Residencia en la Tierra, o Canto General de Neruda, con Sábato, con Walsh. La única literatura divertida es la infantil y juvenil, la de estas décadas, porque los hermanos Grimm no hacían reír a nadie tampoco, ¿no? Y si fuera cierto que la definición de literatura siempre ha correspondido al lector, no al autor, ni mucho menos al crítico o profesor, en ese caso, literatura es la de los despreciados bestsellers. Esas serían las obras realmente literarias. Y los más vendidos, los mejores. Coelho, o Coecho, mejor escritor que García Márquez. Lejos. Y los mejores libros deberían ser, por consiguiente, los más traducidos en la historia. Vamos a la lista de los 10 más traducidos en la historia. El Principito, Pinocho, Alicia en el País de las Maravillas, 20.000 leguas de viaje submarino, Las aventuras de Tintín, El alquimista, Harry Potter, El diario de Ana Frank, Las aventuras de Huckleberry Finn y El mundo de Sofía. Y estas obras deberían corresponderse entonces con las más leídas, efectivamente, que según cifras publicadas por un portal que se llama altop.com, en los últimos 50 años los más leídos son la Biblia, el libro rojo de Mao Zedong, la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos, El alquimista de Coelho con 60 millones, El Código da Vinci, Crepúsculo, Lo que el viento se llevó, Piense y hágase rico y El diario de Ana Frank. Se me está reiniciando la computadora. Este es el momento donde yo improviso. Ya no sé. De todas maneras puede hablar la profesora, súper. Ella es de la vieja escuela, ¿vio? Nada de tanta tecnología. Bien, entonces decíamos que no hay una correspondencia entre los libros más leídos o más editados con lo que nosotros... ¿Este 10 significa que tengo un 10 en la exposición? Bien, estos libros que figuran en el ranking de los más leídos, puestos a la mesa, son una ensalada sin condimento. Bibliografía de Reiki, reflexiones de Paredón, chismes políticos a la parrilla, crónicas policiales, denuncias matrimoniales que no prosperaron, arengas de pastores, esqueletos de futuras telenovelas adolescentes. Sencillamente muestran lo que empresas editoriales, líderes políticos, religiones, comisiones autoconvocadas, lectores de pileta, críticos online dicen que es la literatura y lo que se debe usar. Por ejemplo, que comparten para figurar en el mismo estante de la fama: El Principito, Ana Frank, Harry Potter, los trabajos del reino de Yuri Herrera, que es la historia de un músico encargado de componer corridos para narcotraficantes, y La Virgen de los Sicarios, del colombiano Fernando Vallejo, que dio lugar con su libro a un movimiento conocido como la sicaresca, que tiene que ver todo esto con la saga de vampiros vegetarianos de Crepúsculo. ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la poesía entonces? ¿Qué es escribir? En una entrevista publicada en El País, José Ruiz Mantilla,
Le preguntó a 50 escritores por qué escribían. Bueno, las respuestas son un poco tristes en general, pero dicen: para entender, para amar y que te amen, para saber, para conocer, por miedo, por necesidad, por dinero, para sobrevivir, porque no todo el mundo sabe bailar tango, por costumbre, para matar la costumbre, por vivir otras vidas, por dar testimonio, y después otras más raras, como por ejemplo porque el verbo provoca desasosiego, porque no se elige como un amor romántico, por ser masoquista, por los arroyos y otras cuestiones naturales. Y una que me parece importante, que es de Andrés Neumann, escritor argentino. Se escribe poesía porque hay alguien que tiene algo que decir y porque solo así puedo pensar, dice el argentino. Bueno, me queda poquito. Suerte con la conclusión se llama esto. Bueno, ¿cuál sería la conclusión entonces de todo este conflicto? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es escribir? Bueno, no es algo que quepa en una definición de aula, a menos que tiremos a algunos alumnos para afuera. No tiene mucho que ver con la belleza, cuestión con la que mejor no nos metamos, ni ahí con los sentimientos, ni las ideas, nada que ver con los asuntos sublimes, como defendía a muerte el anglófilo Harold Bloom. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿qué es la poesía? Bueno, algunos y algunas llegan a pensar firmemente que la poesía es como las letras de Arjona y tiene que hablar de amor o ser un columpio personal. Una suerte de confesionario para los que no han pecado casi nada. Un álbum de selfies de su maltratado, sensible corazón de mariposa, condenada a las piedras pinchudas de un mundo volcánico con el que no tienen nada, pero nada que ver. Hay poetas para todos los gustos y disgustos. Escritores que todavía no aprenden a leer y otros que no saben escribir. Escritores con vista de rayos X y escritores ciegos. Escritores que duran menos en la vidriera que una oferta en cuotas fijas. Y escritores que llevan 30 siglos alimentando a la familia editorial. Se escribe o hace literatura hoy con una pizca de ideas y demasiado papel. Estamos librados a la suerte de la olla. Hay géneros como el teatro o la poesía que hay que buscarlos debajo de las mesas o cerca de los baños de las librerías, o bien whatsappear a sus autores con el riesgo de encontrarse con un romántico canalla que todavía cree en la rima o peor en el amor. Porque nosotros no sabemos qué es la poesía ni a dónde va, pero tampoco lo sabe bien el poeta malabarista de semáforo, el poeta visionario, el sensible poeta, ese ser especial que busca las estrellas en el pelo de una muchacha con casco. Ese está bueno. Ni hablar de los lectores, esto va para todos. Esa fauna necesita varios congresos. Hay lectores que leen para dormir y otros para despertar. O sea, usan a la literatura de clonazepam o despertador para espantar moscas o atraer a otra variedad de insectos. Lectores de un solo libro que lo buscan toda la vida en otros. Lectores infieles que se entusiasman con cualquiera que se abra de páginas. Lectores que quieren que los hagan reír, relajarse. El lector spa. Lectores que están hartos de leer porque la literatura les salpicó la cabeza de pájaros. Sus cabezas son un nido de hornero, pero con libros. Lectores sodomitas, masoquistas, por ejemplo el lector de diario. Lectores que leen y leen pero nunca entienden nada. Lectores incapaces de madurar, con síndrome de Peter Pan.
Se pasan la vida tratando de permanecer inocentes a pesar de la pornografía literaria que les muestra cómo es la cosa en la cruda televisada realidad. Lectores Caperucita o Bella Durmiente, el lector Dorian Gray, el lector virgen o de resumen, o sea, el lector de escuela secundaria. Lectores nerudianos, optimismo, amor y paz, lectores ratoneros, de Boccaccio a Henry Miller hasta las 50 sombras de Grey sin empacho. En fin, lectores que cuando leen, escriben su vida, se tatúan las manos, se las lavan en el río anónimo, depurador de las palabras, el lector Pilato. Bueno, ¿qué es la poesía, señor? No sé. Sí sé que el poeta no es un pequeño dios, Huidobro, sino apenas quien lo niega, ni es la voz o el amigo de los pobres, Neruda. No es un salvador. El poeta, el escritor, no es moral solo por ser escritor. Más de una vez entrega su pluma para que hagan un plumero los del gobierno. Le enciende un libro a cada santo para ser subsidiado con un milagro, es decir, un cargo en cultura u otra beca por el estilo. La mitad más uno podría estar preso por violencia de género y pueden vender a la madre por una nota en el diario, incluso llegar a dirigir los diarios. Bueno, voy a abreviar un poquito. No me queda tanto, se la pueden aguantar. Es verdad que cuando se es joven, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Verdad decíamos que en el alba de la vida casi todo poeta define el amor en la boca de una mujer, o varias para no arriesgar? Y jura que la poesía la esconde otra y hay que encontrársela. ¿Verdad que a los 30 y pico se cambia de musa y de panteón? Se prueba en el casino de los concursos, se apuestan los restos de la inocencia, se llega a ser como autor, como generación, transición. Parodiando al chileno Jorge Teillier, se asume que se puede vivir poéticamente sin escribir poesía, o se puede escribir poesía sin vivir poéticamente. Aunque no seamos Teillier, ni Roque Dalton, ni Cardenal, ni menos Parra. Ni siquiera llegamos a asomarnos a la ventana polarizada de los post-boom. ¿Verdad que todo poeta, aunque dé algo de escozor decir que uno es poeta, se globaliza, se digitaliza, tarde o temprano empieza a desaparecer del espejo de sí mismo? Siguiendo la definición de Grinor Rojo, hacia los 90 se hace contradictorio, resiste la caída del pelo, las ideologías, el fin de la historia, por lo menos la propia, y la muerte del sujeto romántico. Por el que el escritor, a fin de cuentas, me están poniendo un 1, porque el escritor, a fin de cuentas, no es más, bueno, hay que levantar acá, porque el escritor, a fin de cuentas, no es más que, según los críticos, académicos, editores, otros autores, un protagonista neutro y contemplativo que acepta el desorden natural de las cosas, consecuencia de la uniformidad mundial lograda por el mercado y la cultura. ¿Qué dice este tipo al final que es la poesía? Dice que no hay ninguna definición, que vos tenés que encontrarla como docente, lector o escritor, o no buscarla. O sea que este tipo dice que la literatura es símil la materia oscura, es decir, es una bolsa de súper que mantiene adentro el universo. Pero nadie ha podido ver qué es la literatura, ni menos de escribir, y hay cientos de tipos investigando. O sea que este tipo dice que la literatura es una bolsa del supermercado. No, está diciendo que es un misterio. Y si no sabe nada, entonces ¿para qué se pone a hablar en un congreso? Porque los congresos son para pensar, negra. O a lo mejor es de la cámpora y por eso lo pusieron.
viste lo que son los de la cámpora. Y si mejor nos vamos al baño en vez de perder el tiempo con este vago. Y bueno, metele, de paso conseguimos agua para el mate. ¿Y qué le decimos a la Dire cuando nos pregunta el martes que en el Congreso sabían menos que nosotras? Y si no,